El doctor Carlos Tunerman Bernheim arribó el viernes pasado a sus 80 años de vida y 55 de trayectoria académica, desplegando una vocación permanente por la educación. Junto con el doctor Mariano Fiallos Gil, fue uno de los principales promotores de la autonomía universitaria que se conquistó en 1958. El doctor Tunerman fue el primer secretario del Consejo Superior de las Universidades Centroamericanas, el SUCA, y luego rector de la Universidad Nacional, la UNAM, durante un periodo de 10 años. Experto en planificación educativa, Tunerman trabajó para la UNESCO y el PNUD, y en 1977 se involucró en el Grupo de los 12, que tuvo un rol protagónico en la revolución contra Somoza. Fue ministro de Educación entre 1979 y 1984 y promotor de la campaña nacional de alfabetización. Fungió como embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y la OEA entre 1984 y 88. Fue diputado y después de 1990 se reintegró a la UNESCO y a las labores académicas. Carlos Tunerman es autor de más de 50 libros sobre temas educativos y como investigador dariano ha escrito más de una decena de obras sobre temas culturales. En las últimas décadas ha sido uno de los principales promotores de organizaciones cívicas como Ética y Transparencia, el Movimiento por Nicaragua y la Unión Ciudadana por la Democracia. Veamos la primera parte de esta entrevista con el doctor Carlos Tunerman. Doctor, el académico Francisco Arellano lo describe a usted como un hombre de 2 siglos por la incidencia que tuvo en el siglo pasado como rector de la UNAM, como ministro de Educación, como diplomático, como intelectual y la vigencia que sigue teniendo ahora desde la sociedad civil como pensador de la educación. ¿Cómo se define usted a sí mismo? Yo me defino principalmente como un aspirante a educador. Esa ha sido, digamos, la gran pasión de mi vida. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional cuando no tenía autonomía y muy pronto adquirí conciencia de que la universidad sin autonomía no tenía futuro. Era una simple dependencia del Ministerio de Educación que designaba al rector, a los decanos, a los profesores. Y en la época en que yo estudié, el presidente era Somoza García, es decir, estábamos en esa dictadura. Muchos de los decanos, profesores, estaban ahí por su afiliación al somocismo. Pero su vocación era ser abogado. Si hubiera habido en esa época tal vez carreras de humanidades o de letras, yo hubiera estudiado humanidades o letras y quizás hasta periodismo, porque cuando yo fui estudiante de secundaria, fui director del periódico estudiantil La Salle en el Instituto Pedagógico y me gustó mucho ese ejercicio del periodismo estudiantil. Pero luego, en las opciones que había en Nicaragua, la que me parecía más general era el derecho. Luego sí me interesé enormemente, me pareció que era una carrera muy noble. ¿Cómo nace su vocación por la educación, por esa convicción de que la educación es un instrumento para la transformación de la sociedad? Desde que yo estaba ya en secundaria, en mi primer editorial en ese periódico estudiantil casualmente fue sobre la educación. Y ahí yo abogo porque se combate el analfabetismo, que se mejore la educación en el país. Y mientras fui estudiante en la Facultad de Derecho, con un grupo de estudiantes, compañeros, dábamos clases por la noche al Sindicato de Trabajadores de León. ¿Quiénes eran estos miembros de su generación? Uno de ellos era Tomás Borges, el otro era Leonel Argüello, Orlando Barreto. Les dábamos principios constitucionales, derecho laboral, un poquito de historia de Nicaragua, y esto lo hacíamos en horas de la noche. Este fue mi primer contacto pues como profesor con los miembros de este sindicato en la ciudad de León. Mi vocación por la autonomía comienza cuando me doy cuenta pues de que hago un estudio a través de un libro que llega a mis manos, que es un estudio comparado de las legislaciones universitarias, que solo no tenían autonomía universitaria las universidades de los países donde había dictadura. No la había en Haití, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay. Entonces se veía que era una relación estrecha entre dictadura y sometimiento de la universidad. El doctor Mariano Fiallos Gil, ¿qué relación tuvo con usted? ¿Él fue su mentor? ¿Tuvo alguna influencia intelectual particularmente determinante en su formación? Determinante, él fue mi mentor y lo sigo reconociendo como mi gran maestro.
Él fue mi profesor de criminología. En esa época yo fui su asistente de cátedra y luego después en el último año de filosofía del derecho. Con el doctor Mariano Fiallo Gil compartíamos la inquietud por la autonomía universitaria y con un grupo de estudiantes fundamos el CEGIS. El CEGIS era Círculo de Estudios Jurídicos y Sociales, porque al mismo tiempo, apasionados ya por el estudio del derecho, nos dábamos cuenta que la enseñanza del derecho estaba muy anquilosada, que la enseñanza, por ejemplo, del derecho civil se limitaba a que repitiéramos de memoria los artículos del código. Y nosotros lo que queríamos era aprender doctrinas, comprender las instituciones jurídicas que estaban plasmadas en los códigos. Y comenzamos a pedir libros fuera de Nicaragua. ¿Y cuál es el momento determinante que permite que todas esas ideas se plasmen en ese proyecto que finalmente desemboca en la conquista de la autonomía que se ve obligado a conceder el régimen de Somoza? Pues en unas vacaciones, de las vacaciones de 3 meses que entonces había, yo me vine a Managua porque yo soy de Managua y estudiaba en León. Y en Managua comencé a trabajar en un borrador de proyecto de ley orgánica para la universidad que le concediera autonomía, inspirado en las legislaciones de otros países. Este proyecto luego lo discutí con mis compañeros del CEGI, donde estaban Ernesto Cruz, Leonel Argüello, Orlando Barreto Argüello, Mariano Fiallo Hoyanguren, Daniel Tapia Mercado, y estaba yo también, pero presentamos a don Mariano Fiallo, al doctor Mariano Fiallo Gil, que nos dio algunas recomendaciones, y finalmente me correspondió a mí, por nombramiento que me hizo el Centro Universitario, el CUN, presidir una comisión de estudiantes pro autonomía universitaria. ¿Y qué hicimos? Ya con este proyecto que habíamos elaborado en 1953, y yo conservo un ejemplar impreso, porque con el esfuerzo de todos lo imprimimos, nos venimos en el año 55, unos 200 estudiantes que nos venimos de León en varios autobuses, a la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Conseguimos que el doctor Eduardo Conrado Abado, que era diputado conservador, presentara el proyecto, lo auspiciara, y lo presentó. Y ese día nosotros estuvimos en la barra del Congreso con cartelones pidiendo la autonomía. Por supuesto que la Cámara lo rechazó, sobre pretexto de que no podía haber autonomía universitaria porque eso era inconstitucional. Ese fue el argumento, porque solo podía haber entes autónomos en el dominio comercial e industrial del Estado, pero no en el educativo. Ese fue el argumento toral. Pero nosotros, por cierto, conseguimos el apoyo de la opinión pública. Tu padre, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, nos dedicó un editorial que precisamente se intituló Los estudiantes y su autonomía. Y terminaba con esta frase, por cierto, muy profética, y decía: los estudiantes se regresaron a León y no consiguieron su autonomía. Se fueron con sus carteles y decepcionados. Pero algún día este país habrá autonomía universitaria, porque no es posible que estemos al nivel de las peores dictaduras de América. Al final de cuentas fue una lucha política. Al final, sí, muchas coincidencias favorables. A la muerte de Somoza García, pues hereda la presidencia de esa dictadura dinástica Luis Somoza de Baile. Luis Somoza de Baile quiso dar la imagen de un cierto cambio o de una transición hacia una posible democracia. Y entonces tuvo la buena idea de proponerle la rectoría al doctor Mariano Fiallo Gil. ¿Y por qué lo hace? Porque estaba seguramente ya compenetrado de que, habiéndose establecido el mercado común centroamericano, en el campo de formación de recursos humanos estábamos muy atrás de Costa Rica, de Guatemala, donde ya había autonomía. Fuimos el último país de Centroamérica en conquistar la autonomía. Entonces le ofrece la rectoría a don Mariano la acepta con 2 condiciones: que le permitan nombrar libremente a sus colaboradores más inmediatos y que en un año plazo le dieran autonomía. Don Mariano me propone a mí para su secretario general. ¿Y es cierto que Somoza objetaba ese nombramiento? Lo objetaban los 2 hijos de Somoza, es decir, Luis y Anastasio, porque yo había estado en un consejo de guerra como defensor de Tomás Borges, que fue implicado pues como encubridor por haber tenido conocimiento y no haber ido a denunciar que alguien iba a atentar contra Somoza. Yo lo defendí y por eso es que René Chic, que era muy amigo de don Mariano, habían sido compañeros de estudio, era ministro de Educación, le dijo: Mariano, pero ¿cómo se te ocurre proponer a este muchacho, que tenía 24 años, que acaba de estar en el Consejo de Guerra defendiendo a uno de los implicados en este asunto? Pero don Mariano dijo:
el presidente Luis Somoza de Baile me prometió que yo nombraría libremente a mis colaboradores. Y si no me cumplen esto, no me van a cumplir tampoco lo de la autonomía. Y finalmente salió mi nombramiento. Después vino la preparación del proyecto de ley, que se basó en buena parte en el anteproyecto estudiantil. Y ese proyecto Luis Somoza lo aprobó. Y hay que decir con objetividad que Luis Somoza no le cambió ni una coma. Lo aprobó tal como el doctor Mariano Fiallo Gil se lo llevó. Ahora, viéndolo desde una perspectiva histórica, ¿qué le dio la autonomía universitaria a Nicaragua en el siglo pasado? Bueno, la autonomía universitaria fue digamos, la clave para la transformación de la universidad. La universidad realmente desde ese momento fue la única isla de libertad en medio de esta dictadura dinástica. Ahí los estudiantes ya podían expresarse libremente, los profesores no eran ya nombrados por su afiliación, sino que por su capacidad. El rector era electo, no era designado por el ministro, los decanos electos, y la universidad entonces se hizo presente en el escenario de la nación, porque había estado arrinconada. ¿Cómo ve el estado de la autonomía universitaria hoy en las universidades públicas en el año 2013? Yo creo que aquí tenemos una autonomía formal, está en la ley, pero en la práctica las universidades estatales están, en mi opinión, están estrechamente vinculadas a la política del gobierno, del Ejecutivo. Y es lamentable para mí que no se siga manteniendo la universidad como lo fue en su momento, la conciencia verdaderamente crítica de la nación, el lugar donde los estudiantes tomaban conciencia de la realidad, y la realidad era la dictadura. Ahora lo vemos como mediatizados, más preocupados porque no les quiten la beca para seguir estudiando, participando en actos donde simplemente llegan a aplaudir, no tienen ninguna otra participación. Las autoridades universitarias no hacen pronunciamiento. Aquí pueden ocurrir las peores violaciones a la Constitución política, como las que hemos visto, y nuestras facultades de derecho no se pronuncian. Con la autonomía universitaria, la universidad se pronunciaba constantemente. Y por eso es que Somoza de Baile a mí me veía como un enemigo. Y había dicho que el día que yo dejé de ser rector, me iba a pasar la factura. Pero yo cuando dejé de ser rector, yo estuve 10 años en la rectoría del 64 al 74, y cuando concluí me fui para Washington con una beca Guggenheim para escribir mi libro sobre la historia de la universidad en América Latina. Luego ya no regresé, me fui luego con la UNESCO a Colombia, luego Sergio Ramírez me invitó a formar parte del Grupo de los 12 y llegué a Nicaragua de regreso con el Grupo de los 12 el 5 de julio del año 78. Estamos hablando ya de la dimensión de Carlos Tunnerman, no solo como educador, como intelectual, sino como político que participa activamente en el proceso, en la búsqueda del derrocamiento de Somoza, se convierte en militante del Frente Sandinista, ministro de Educación. ¿Tuvo usted una aspiración política de liderar el país? Pues mi única ambición fue que me permitieran hacer de la educación la primera prioridad de la revolución. ¿Y lo logró? En buena parte, en buena parte. Por eso es que en el año 1980, primer año después del triunfo, se declara como el año de la alfabetización y se lanza la gran campaña llamada Cruzada Nacional de Alfabetización, en cuya concepción yo tuve una gran participación, y siempre digo que tuve también el acierto de proponer a Fernando Cardenal para que fuera el coordinador en momentos en que se le había nombrado embajador en Washington, al cargo que él no quería. Y yo hice gestiones para que lo dejaran aquí en Nicaragua como coordinador de la cruzada. Luego, la política que desarrollé como ministro fue dar educación a los sectores que no habían tenido el acceso a la educación. Comencemos con los analfabetos, sigamos con las comunidades rurales pequeñas donde nunca había habido escuela, pero tampoco les demos como un regalo la escuela. El sistema tiene que ser que la comunidad ponga el terreno y la mano de obra de los padres de familia. Y el ministerio, los materiales, el maestro de obra y el ingeniero que recorría la región viendo las construcciones. Así logramos cumplir 1.404 escuelas rurales. Luego vamos con los institutos de enseñanza media. ¿Dónde? No en Managua, porque aquí ya había institutos, sino en aquellas ciudades donde la educación terminaba con la primaria y el ciclo básico. Ni siquiera había la posibilidad del bachillerato. Y se construyeron 40 institutos
de enseñanza media en ciudades pequeñas, podríamos decir como el Nagarote, La Paz Centro, La Trinidad, San Isidro, Jalapa, Telpaneca, de ese tipo de ciudades. O sea, para usted la política en la revolución era la prioridad de la educación. Para mí, y creo yo que en este país la gran prioridad debe ser y debería seguir siendo la educación. Ojalá algún día tengamos un presidente que diga, gobernar es educar, voy a poner como primera prioridad la educación. ¿Cómo evalúa ahora a la distancia su papel y el de otros intelectuales en la revolución? Hay quienes dicen que los intelectuales en la revolución sometieron su pensamiento crítico a la disciplina partidaria y que dejaron de tener la incidencia que pudieron haber logrado. Bueno, en mi caso, cuando había cosas que a mí no me parecían, yo dejaba constancia y tengo en mis archivos esa constancia. Por ejemplo, estuve en total desacuerdo con el hecho de que en la década de los 80 las universidades, su autonomía fue intervenida. Aquí hubo un momento en que los rectores eran nombrados nuevamente por la Junta de Gobierno o por el presidente de la República. Las universidades, se decía que la autonomía era un concepto burgués cuando no había revolución, pero que ahora con la revolución la universidad estaba incorporada al proceso revolucionario y que ya no correspondía hablar de autonomía. Yo consideraba que ese era un concepto equivocado. Dejé de asistir a las reuniones del CENES, que era el organismo coordinador de la educación superior, y envié una nota diciendo que no asistía porque era lamentable que un esfuerzo que había sido la conquista de la autonomía universitaria, la revolución lo hubiese echado por la borda. Pero afortunadamente, cuando ya se pierden las elecciones, se presenta el proyecto de ley, de la ley 89, que restablece la autonomía para las universidades y ahí se incorpora el 6%, con lo cual se cumple algo que yo ya había logrado como rector, que es la autonomía que don Mariano Fiallo Gil, padre de la autonomía, había logrado, pendía de un simple decreto ejecutivo que firmó Luis Somoza. Entonces, cuando yo llegué a la rectoría y vi que venía la presidencia de Anastasio Somoza de baile, que iba a ser más férrea que la de Luis Somoza, entonces hicimos una campaña para conquistar la autonomía universitaria constitucional y que se incorporara como un principio garantizado por la Constitución, como sigue estando, y que se nos asignara el 2% del presupuesto de los recursos ordinarios del Estado. Y eso se logró en el año 1966 con una reforma constitucional. Y eso nos dio una protección, de tal manera que durante Somoza de baile fue hasta el final de la dictadura que él se atrevió a invadir los recintos universitarios y a lesionar la autonomía. ¿Cómo ve hoy, digamos 20 años después de los 90, ese 6% constitucional? ¿Cuáles han sido sus aciertos? Algunos consideran que el 6% constitucional se ha convertido en una especie de camisa de fuerza o la manera también como se utiliza un tema que no está abierto ni sujeto al debate público. Hay quienes dicen hay que abrir una discusión en el país sobre el 6%, sobre su utilización y cuál debería ser su futuro. Bueno, yo fui partidario del 6%, incluso en el año que estuve como diputado, después que me regresé de Washington, yo apoyé que se incorporara en la ley de autonomía universitaria el 6% y que se restableciera a la UPOLI su carácter de universidad. Hay un argumento que yo pudiera aquí mencionar. En Nicaragua el 6% se destina a 10 universidades, entre 4 estatales y otras que son de servicio público y las de la costa atlántica. En total estas 10 universidades atienden 120.000 estudiantes. En Costa Rica, las universidades del Estado, que son 4, atienden 70.000 estudiantes. Y lo que el Estado costarricense asigna a la educación universitaria es 6 veces más que lo que el 6% significa en Nicaragua. Y el costo por estudiante en Nicaragua está por debajo del promedio latinoamericano. De manera que hay que hacer estas reflexiones. A mí lo que me parece es que no se trata de quitarle a un nivel para darle a otro. Aquí lo que se trata es invertir más en todo el sistema educativo. Por supuesto, con rendición de cuentas. Y por supuesto que ya deberíamos de tener un buen sistema de acreditación de las universidades y que las universidades tienen que informar a la sociedad sobre la calidad y pertinencia de lo que hacen. Y este informe debería ser un informe anual,
El problema está en que lo que estamos asignando a la educación primaria y básica es muy poco. Ya no llega ni al 3% del Producto Interno Bruto. En circunstancias que desde el año 1979 los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a asignar entre 7 u 8% del Producto Interno Bruto. Y eso no se ha cumplido. Usted rompió con el Frente Sandinista a inicios de los 90. En ese momento contempló, digamos, resituarse políticamente, de emprender, primero, ¿por qué rompió? Y segundo, si se propuso desarrollar otro tipo de militancia política. Bueno, yo rompí por dos razones fundamentales. Primero, mi total desacuerdo con las leyes de la piñata. Y yo lo manifesté pues a la dirigencia y las personas que me quisieron escuchar, que yo consideraba que no se podía justificar que por haber servido a la revolución alguien tuviese que recibir una compensación por eso. Que a la revolución se le servía por principio, por verdadera creencia en los principios revolucionarios. Es decir, las leyes de la piñata, incluso yo lo dije públicamente, yo les dije que esas leyes eran el harakiri político para el Frente Sandinista. Y yo creo que eso le costó muchos años para poder regresar al poder. Y por otro lado, el otro punto fue, tal vez tú recuerdas, porque estaba entonces como director de Barricada, que yo comencé a escribir unos artículos sobre la democratización del Frente Sandinista. Yo escribía y abogaba en esos artículos para que el Frente Sandinista, después de la derrota, aprovechara la oportunidad para transformarse en un partido democrático, que tuviera instancias realmente democráticas, que se dejara esa costumbre de elegir a la Dirección Nacional por plancha. Y escribí sobre eso, que la elección de los miembros de la Dirección Nacional fuera individual y no por plancha. Y por supuesto eso no prosperó en el Congreso que hubo en esos días, siguió el mismo sistema de la elección por plancha, etcétera. Entonces yo decidí hacer pública mi renuncia, envié mi carnet a la Secretaría del Frente y desde entonces decidí no militar en ningún otro partido. Ahora mi militancia es con la sociedad civil y contribuí a fundar Ética y Transparencia, a fundar el Movimiento por Nicaragua, a fundar la Unión Ciudadana por la Democracia y espero quedarme en los años que me restan, que espero que sean algunos años más, porque ya estoy cumpliendo 80 años, pero bueno, yo siento que todavía hay cosas que puedo realizar y seguir siempre vinculado con la lucha por la institucionalidad democrática, por la recuperación de que este país realmente sea una verdadera república democrática, como lo soñó tu padre, ¿verdad? Y a usted se le ha visto muy activo, en efecto, en esas organizaciones de la sociedad civil que en algún momento en los últimos años generaron una enorme expectativa en cuanto a su capacidad de convocatoria y de incidencia en la vida nacional. Sin embargo, en los últimos años se percibe como un reflujo, como un debilitamiento de ese tipo de iniciativas. La gente dice, ahí ve el doctor Tunderman con doña Rosa Carlota, salen a las calles en marchas a protestar. ¿Hay alguna esperanza de que eso puede generar algún cambio? Porque lo que se percibe ahora más bien es una gran debilidad. Quizás no hemos tenido la capacidad de encontrar el momento y la convocatoria suficiente para volver a sacar a la gente de las calles, porque yo sí creo que la ciudadanía tiene que ejercerse de una manera crítica, participativa y activa. Pero yo creo que hay razones. El hecho de que en el mes de junio o julio se termine el periodo de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso ya deja al máximo tribunal de justicia del país en la ilegalidad. Todos los magistrados de facto, todos los del Consejo Supremo Electoral de facto, Procurador General de Justicia de facto, Fiscal General de la República, Procurador de Derechos Humanos, todos tienen periodo vencido, ¿verdad? Con un presidente que se religió violando la Constitución. Entonces estamos en un estado de facto. Entonces creemos que los nicaragüenses, todos los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, tenemos que reclamar que se regrese a la institucionalidad. Y ese reclamo nos debe movilizar para que se elijan los funcionarios que tengan la capacidad, la trayectoria, el reconocimiento ciudadano por su honradez, para ser electos, para ocupar esos cargos, que regresen a Nicaragua la institucionalidad democrática que necesitamos. Doctor, la gente que ha trabajado de cerca con usted en diferentes momentos, cuando estaba en la UNAM, cuando fue ministro de Educación, cuando fue diplomático, ahora que está en organizaciones de la sociedad civil, lo describe como dicen en inglés un workaholic, una persona muy metódica, muy persistente, muy constante, muy disciplinada.
¿Cuál es su método? ¿De dónde nace esa vitalidad? Bueno, yo me eduqué con los hermanos cristianos que me enseñaron mucho la disciplina del estudio. Yo estuve 11 años con ellos, toda la primaria y toda la secundaria. Es decir, yo obtuve mi título de bachiller con los hermanos de las escuelas cristianas en el Instituto Pedagógico. Ahí aprendí que uno tiene que ser su propio responsable de sus estudios. De manera que cuando yo me voy a estudiar a León, yo estudio por mis propios medios. Incluso lo que yo sé, por ejemplo, de educación, salvo este curso que tomé en París, yo soy un autodidacta en educación. Yo no tengo un título de educador. Por eso yo digo siempre que soy un aspirante a educador. Lo mismo sucede pues con los estudios sobre Darío. Yo no he tomado cursos de literatura pues formales, pero sí soy un gran lector de la literatura. Yo fui un lector voraz desde que estaba en primaria. Yo me leí las obras completas de Rubén Darío cuando estaba en tercero o cuarto año de secundaria y aprovechaba la biblioteca americano-nicaragüense que existía en esa época, que era muy buena. Yo sacaba libros para llevar a mi casa. He sido un lector bastante apasionado. Y además de lector, ensayista, educador, usted es poeta enamorado. También, sí, sí. Y en mis libros, que son los poemas que dediqué a Rosa Carlota, cuando cumplimos 50 años de casado, yo traté de demostrar que después de 50 años el amor puede existir en un matrimonio y que existe también el amor conyugal y que es digno de ser también objeto de un poema. Y por eso todo el libro está dedicado pues a ese acontecimiento. Si yo he llegado a los 80 años de vida, se lo debo pues en primer lugar al Señor que me ha dado esa vida. Cuando yo veo la lista de las personas, de mis compañeros de estudios de secundaria, más de la mitad ya fallecieron. Entonces llegar a los 80 años con cierta salud, con algunos problemas de hipertensión, diabetes, pero controlado, yo le doy gracias al Señor. Pero también ha sido el acompañamiento amoroso de mi esposa, que me ha permitido llegar a esta edad, y de mis hijos. También creo que uno, cuando tiene una conciencia de que ha hecho lo posible, no que haya logrado. Incluso yo tengo un poema en que digo, yo soñé con un país, una república de electores, no lo logré. Yo soñé con una universidad henchida de ciencias y humanidades, inútil empeño. Pero el poema termina diciendo, al menos estos sueños dieron sentido a mi vigilia. Es decir, uno puede soñar cosas. Yo soñé con que se iban a descubrir las ruinas de León Viejo y encabecé entonces el grupo que más tarde logramos localizar las ruinas. Y lo soñé cuando era estudiante universitario. Soñé que un día iba a haber en este país una campaña de alfabetización y lo soñé siendo estudiante universitario y se hizo. ¿Y ahora qué sueña? Ahora sueño con que recuperemos la democracia. Para mí sería lamentable que después de tanto esfuerzo, de tanta sangre derramada, de tanto sacrificio, en este país se consolide una dictadura más refinada que la de los Somoza, porque se están invadiendo todos los campos y el control se está extendiendo cada día más a todas las actividades de la sociedad nicaragüense. Pero hay gente que no está preocupada, doctor. Hay gente que cree que no le va a afectar, pero a la larga nos va a afectar a todos. Y es un engaño creer de que mientras un grupo está haciendo buenos negocios y que todo está tranquilo, etcétera, que el país va a seguir siendo lo que ellos imaginan. No es posible. Un país en las condiciones en que se encuentra Nicaragua habrá crisis tarde o temprano. Y mi gran sueño sería en que antes de fallecer, pues no sé cuándo será, logremos recuperar esa democracia por la que hemos luchado tantas generaciones. Enhorabuena al doctor Carlos Tunnerman y mucha salud para que pueda seguirle sirviendo a Nicaragua.